Hola a todos. En los videos anteriores y en también las anteriores entradas del blog hemos estado hablando de espacios vectoriales, de sus propiedades, de qué son, y ahora nos toca hablar de transformaciones lineales, que es una forma de estudiar la interacción entre estos, ¿no? En particular, en el video vamos a hablar de la definición y algunas propiedades que tienen las transformaciones lineales. Vamos a hablar de dos características importantes que tienen las transformaciones, que son el kernel y la imagen. También hablaremos sobre proyecciones, simetrías y subespacios estables. Vamos a ver qué son, de qué trata esto. Y vamos a hablar de un resultado importante sobre qué le hacen las transformaciones lineales a conjuntos de linealmente independientes y también a generadores, ¿no? De este teorema vamos a tener un corolario sobre la dimensión y por último vamos a hablar de un teorema sobre transformaciones lineales y bases. Eh, a ver, uy, eh, la definición tal cual la tenemos en el blog la podemos recordar como una función es una transformación lineal si abre sumas y saca escalares, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que si tenemos dos vectores en el espacio, eh, bueno, como dijimos que era una función, entonces necesitamos dos espacios, ¿no? El espacio del dominio y el de la imagen. Y cuando tenemos, bueno, si nos tomamos dos vectores en el espacio del dominio, podemos resumirlo como que la transformación de la suma de esos dos vectores es la suma de los vectores transformados, ¿no? Eso es que habrá sumas y que saque escalares es que si tomamos una constante C del campo F sobre el cual están definidos los espacios vectoriales B y W, eh, entonces la transformación de este producto escalar es el producto C por, es este otro producto escalar, ¿no? Que es C por el vector transformado. Y para probar que una eh, función es transformación lineal, nos conviene tener esta proposición, ¿no? Que para no tener que checar como los dos casos, pues podemos hacerlo en una sola, ¿no? Y esta proposición que está demostrada en el blog eh, nos garantiza eso, ¿no? Que nosotros para probar que es una transformación lineal nos basta con probar esta igualdad, ¿no? O sea, nos tendríamos que tomar dos vectores del espacio V y ver que se cumple esto. Y otras dos propiedades interesantes e importantes que vamos a estar usando son que para esta transformación, para una transformación lineal cual sea, el transformar el vector, el cero del espacio vectorial B nos lleva al cero del espacio vectorial W, ¿no? Y que la transformación del inverso aditivo es menos el inverso aditivo transformado, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo probar que una transformación es transformación lineal. Vamos a hablar en particular de esta transformación o esta función que, es, que se llama esperanza, ¿no? La esperanza es como una generalización del promedio. Eh, Puede que algunos la usen en sus proyectos finales o pues la verán en prueba, en cuántica. Es muy usada, ¿no? Y básicamente la podemos definir de esta forma, ¿no? Eh, como la decimos que x, que si tenemos x una variable aleatoria que pertenece al espacio muestral eh, omega, entonces el, la esperanza de esta variable aleatoria es la suma de este producto, ¿no? Que es la variable por la probabilidad de tener ese valor, ¿no? Eh, Hay dos casos, que sea continua y que sea discreta.
Esto es cuando tenemos un conjunto finito, como, bueno, y en este caso es cuando es continuo, ¿no? Cuando tenemos un conjunto infinito en el espacio muestral. Y bueno, aquí lo podemos pensar igual, ¿no? O sea, como que es la suma, en realidad es la suma, pero pues es una integral. Y solo que o sea, nos conviene escribirlo de esta forma, donde aquí esta x es una x mayúscula, esta es minúscula, minúscula y minúscula. Y a lo que se refiere es que vamos a integrar de nuevo sobre todo el espacio muestral y vamos a fijar el valor de x, ¿no? Esta es la variable aleatoria, esta es cuando ya tomó un valor fijo x, ¿no? Entonces vamos a sumar sobre todas esas, este producto, ¿no? De nuevo es la variable por su probabilidad. Les digo que es como una generalización del promedio, la esperanza, porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una, una probabilidad uniforme, entonces esto se puede reducir a un 1 entre n, ¿no? Es de, sí, de una probabilidad uniforme. Y entonces nosotros sumaríamos todos los valores que toma en el espacio muestral, por ejemplo, cuando están haciendo mediciones en el laboratorio de alguna cosa y que quieren saber el promedio de esa medición. Entonces, suman todos los valores y los dividen entre el número de valores que midieron, ¿no? Eh, y bueno, esta es como una forma más general de decir eso. Ahora, entonces, uy, si ya definimos bajo esas reglas la, la esperanza, entonces vamos a ver qué es lineal, ¿no? Para esto nos agarramos a dos variables aleatorias, x y y, que son del mismo espacio muestral omega, y, y escribimos esta combinación que nosotros queremos, ¿no? O sea, cx más y. Uy, quiero agarrar el lápiz. Así. Es x más y, ¿no? Y aquí yo les estoy haciendo trampa, pero es también como para motivar un ejercicio que me gustaría que ustedes hicieran. Y es que yo aquí estoy usando que el operador suma es lineal, ¿no? Porque si se fijan bien, yo digo que, bueno, voy a escribir esto. O sea, esto sería como escribir la definición y voy a ver que como esto es lineal, entonces puedo separar esta suma y a su vez puedo sacar este escalar y entonces ya puedo escribir esto de aquí, ¿no? Que como vemos que son iguales estas dos, como lo vimos acá en esta proposición, entonces eso significa que es un operador lineal, ¿no? Lo mismo, es exactamente lo mismo con el caso continuo. Pero aquí el ejercicio que les digo que ahora ustedes hagan sería probar. Uy, les pido disculpas por si mi letra aún no es muy legible, pero apenas es mi primer video grabando con esta cosa. Y, y pues ya, todavía no le agarro, no sé, no estoy muy familiarizado, ¿no? Y a ver, sería probar que el operador suma e integral son lineales, ¿no? O sea, bastaría con que se tomen igual dos vectores, sí, pues dos vectores o reales en este caso, en, y que aplicándoles esta misma cosa, o sea, se toman el operador, lo aplican a esto, les debe dar esta misma cosa, pero aquí con el operador en vez de esperanza, la suma y la integral, ¿no? Hay varias como delimitaciones que ustedes también se darán cuenta, como preguntarse, ¿no? Si esta suma es una suma finita o infinita, o esta integral es sobre, pues literal, solo sobre los reales, que es el caso, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahorita. Pero la idea es como motivar un poco, que piensen un poquito en eso, porque les digo, estas cosas se utilizan mucho, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el kernel y la imagen de una transformación lineal, ¿no? Eh, si tenemos una transformación lineal que va de B a W de nuevo, entonces el kernel lo definimos como el conjunto de los vectores en B, tales que
al ser transformados, estos son igual a cero, ¿no? Si se fijan, este conjunto es un subconjunto de este, ¿no? De B, porque pues va a estar determinado por pues vectores en B, en V. Y, y la imagen la definimos como los vectores transformados, tales que B pertenece a V, ¿no? V pertenece a V, a V grandota. Y con esto, bueno, si se dan cuenta, esto es un subconjunto de W, ¿no? Y esto sigue como la misma idea de imagen en cálculo, ¿no? De cuando vemos eh, cuál es el espacio al que, o sea, cuáles son los valores eh, que de hecho toman en una función, por ejemplo, ¿no? Y, pero bueno, para que quede un poquito más claro, vamos a ver este ejemplo en el que nosotros tenemos esta transformación, ¿no? A ver si puedo ver que no se ve esto. Sí. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Que la transformación está dada por, bueno, primero va del espacio de matrices de 2 por 2 con entradas en los reales al espacio de matrices de 2 por 3 con entradas en los reales. Y, uy, creo que le pinté ahí. Y, ¡ah! Es un poco difícil manejar este lapicito. Bueno, entonces, donde la transformación está dada de esta forma, ¿no? Es una multiplicación de matrices. Vemos que está definida, ¿no? Porque esta es de 2 por 2 y esta es de 2 por 3. Entonces, el producto va a ser de 2 por 3, que de hecho pues es aquí, ¿no? Donde va a caer. Y entonces, para probarlo, para ver cuál es el kernel y la imagen, vamos primero agarrarnos una matriz genérica de las matrices de 2 por 2, ¿no? La escribimos de esta forma y, y bueno, entonces vemos que al hacerle la transformación a esta matriz genérica de 2 por 2 nos encontramos con que la forma que va a tener es esta, ¿no? Hacemos el producto y esto nos sale. Y esto es que, o sea, si lo observamos es que esta entrada es igual a esta y es igual a esta y esta igual a esta y esta, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros queremos ver que el kernel, ¿no? Esto significa que queremos ver los A, uy, los A que pertenecen a M de 2,2 en los reales, tales que transformación de A es igual a cero, ¿no? Y esto lo que hace es que nos induce un sistema de ecuaciones, ¿no? Sabemos que el cero, primero el cero aquí de este espacio sería la matriz eh, con ceros aquí, ¿no? De 2 por 3, ceros así. Les prometo que voy a aprender a escribir mejor con esta cosa. Y bueno, entonces eso implica, como lo pongo aquí abajo, que A es igual a menos B o B es igual a menos A y D es igual a menos C, ¿no? Entonces, pues el kernel lo podemos poner como de esta forma, ¿no? Que son esta matriz, porque recuerden que este es, o sea, nosotros queremos el A, ¿no? Entonces nos da una matriz de 2 por 2, que es el espacio eh, del dominio, ¿no? Ahí donde lo puse. Aquí, que es este de acá. Y, y con la característica de que A y C sean en los reales y pues solo eso, ¿no? Solo hay dos valores ahí como que son variables en esta cosa. Entonces todos los que sean como el 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 2 menos 2, todos esos van a ser eh, matrices del kernel de la transformación. Ahora, para la imagen, vamos a ver que, pues de nuevo, nosotros ahora nos imaginamos
esto, o nos preguntamos, este vector está en la imagen, ¿no? En que diga en el, sí, bueno, en el contradominio de la función que nosotros estamos definiendo, porque es de 2 por 3. Y, y nosotros buscamos a, a los TDA tales que sean iguales a M, ¿no? O bueno, más bien a los M que sean iguales a TDA. Y como ya vimos que las A tienen una forma específica, que es esta, entonces eh, la condición que nosotros tendríamos sobre esta matriz M es que todas sus entradas, estas de aquí, sean iguales, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos escribir la imagen de T como esta matriz, donde E y H son de los reales y de nuevo pues nos fijamos en que es un subconjunto de las matrices de 2 por 3, ¿no? Y de esto se tratan la imagen y el kernel de una transformación. Ahora vamos a ver otro concepto que a mí se me hace un poquito, eh, como no sé, poco intuitivo, ¿no? Como que ves muchos símbolos y al principio se ve medio extraño, ¿no? Y este concepto es el de proyección. A ver, lo voy a picar aquí. Proyección. No, sí, sí se remarca. Eso que está muy tenue. A ver, lo voy a hacer mejor con el lápiz. Y bueno, lo que nos dice esta definición es que si nosotros tenemos un espacio vectorial V sobre el campo F y tenemos dos subespacios de este espacio, que es, vamos a llamar W1 y W2, tales que podemos hacer una descomposición de este espacio como la suma directa de los subespacios. Entonces, la proyección de, bueno, así lo leemos, ¿no? La proyección sobre W1 es el mapeo, es esta función que es de V al subespacio, tal que para cada V en el espacio V, grandota, esta función, aplicando la función sobre ese vector, eh, ese vector, o sea, el vector transformado, es el único vector en W1, porque vemos que esto nos da un vector en W1, ¿no? Tal que, y es lo importante, ¿no? Que V chica menos el transformado de esa V chica está en W2, ¿no? Y así como que se ve bien raro, ¿no? Así de que sea una resta, pero primero hay que recordar que cuando nosotros decimos que cuando tenemos una descomposición de esta forma, lo que tenemos es que entonces nosotros podemos escribir a B igual a B1 más B2, donde V1 chica pertenece a W1 y V2 pertenece a W2, ¿no? Y entonces, sí, ahora sí ya tiene sentido que sea esta resta, ¿no? Como que lo que estamos encontrando con este P1 estaríamos representando a un vector como estos, un V1. Y aquí decimos que lo mismo, ¿no? Que nosotros podemos tener lo mismo con W2, o sea, la proyección sobre W2 sería lo análogo, pero con W2 en lugar de W1. Y por eso es que decimos esto, ¿no? De que existen unos únicos vectores en estos dos subespacios que nos permiten escribir esta cosa. Y por eso les decía, ¿no? O sea, esta proyección es este vector en cada uno de los subespacios. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero vamos a dar otra definición. Y es la definición de simetría, ¿no? La simetría también requiere de una, ¿a dónde dice? Oh, simetría aquí, para que se vea. Bueno, lo pongo de otro color, ¿no? Para que
Identifiquemos que este es el concepto del que queremos hablar. Voy a hacer lo mismo aquí arriba. Proyección. Y a ver, voy a agarrar este. ¿Es el mismo color? Es parecido. Bueno, en la simetría igual ocupamos el, una descomposición, ¿no? De nuevo en W1 y W2. Y vamos a decir que, bueno, aquí nos fijamos que la función que estamos definiendo, la que va a ser una simetría, va de V a V, ¿ok? Y, y bueno, esta va a ser una simetría con respecto a W1 a lo largo de W2, sí, para todo V que pertenece a a la V grandota, entonces podemos, y que podemos escribir de esta forma, porque dijimos que es una descomposición. Entonces tenemos esto, ¿no? O sea, la simetría es que dada una descomposición de esta forma para todos los elementos de V, eh, podemos escribir esto, ¿no? Entonces ahora sí tiene sentido que esta S vaya de V grandota a V grandota, ¿no? Porque este también es un elemento, porque como V es un espacio vectorial, entonces eh, estos elementos y estos son subespacios de V, entonces la suma y la resta son elementos del espacio vectorial, ¿no? De V grandota. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a verificar cuando decimos, cuando queremos ver que algo sea una simetría, ¿no? Y, esto es importante porque es un ejemplo de transformaciones lineales, ¿no? Y pues vamos a probar que en efecto las simetrías y las proyecciones son transformaciones lineales. Y pues esta es la proposición, ¿no? Las proyecciones y las simetrías. ¡Uy! ¡Qué feo! Las proyecciones y las simetrías son transformaciones lineales. Ahora, la demostración va más o menos así, ¿no? Vamos a tomarnos pues al espacio vectorial, definimos a los subespacios, la descomposición, decimos que, bueno, vamos a hacer primero la de la proyección, entonces nos tomamos esta como la proyección, eh, y, y bueno, vamos a ver primero la proyección y ahorita vemos la de la simetría. Ay, no sé por qué tengo ese problema que se recorre mucho cuando toco mi mousepad. Pero bueno. Entonces nos vamos a tomar dos elementos de V grandota. Vamos a tomar a esta C que pertenece al campo y vamos a definir los vectores transformados de estas V y V' respectivamente, ¿no? Y los vamos a definir como W y W'. Y vamos a decir que pertenecen a W1, ¿no? Porque pues es la definición de nuestra proyección. Y, y nosotros entonces decimos, bueno, además hay que notar que C por W pertenece todavía a W1, ¿no? Porque es subespacio vectorial, entonces yo puedo escribir esto sin ningún problema. Y entonces, como ya dijimos que W y como W1 grandota es espacio vectorial, entonces la suma de sus elementos también pertenecen a W1 y lo mismo con estos dos, ¿no? Como dijimos que era una proyección, entonces se cumple eso, ¿no? De que eh, este vector pertenece a W2, ¿no? Y lo mismo con este de acá. Bueno, más bien, como es proyección, lo que se cumple es que V. Ah, no, no, sí, sí, es justo lo que acabo de decir, perdón. Y, y entonces vamos a ver que esto, o sea, la suma de estos dos elementos, por ser espacio vectorial, también pertenecen a W2, ¿no? Y que es lo que escribo en esta parte de aquí. Ahora, si nosotros sacamos. eh, entonces, bueno, como nosotros estamos escribiendo eso, eso significa, eso ya es la definición de una proyección, ¿no? Porque nosotros podemos encontrar a este vector v más v', bueno, aquí con su constante multiplicada, eh,
que es el único vector en W1 que este vector pertenece a W2, ¿no? Por eso lo podemos escribir de esta forma, como... Uh, ajá, o sea, por eso es que podemos escribir que es la proyección de esta cosa, de este vector. Y como nosotros veníamos de acá, pues entonces podemos hacer esta igualdad, ¿no? Y entonces ya aquí probamos que las proyecciones son lineales. Y ahora nos toca ver lo mismo con las simetrías. Este de acá es un poquito más enredado, pero este está más fácil, ¿no? Eh, si nos tomamos a estos dos elementos en W1 y estos dos en W2 y escribimos sus descomposiciones de este vector que está en V grandota y este también en V grandota de esta forma, entonces pues escribimos lo que queremos en nuestra combinación, que es la que vamos a querer eh, transformar y, la podemos escribir de esta forma, ¿no? Como, como por la descomposición y como estos son, bueno, y podemos hacer además asociatividad como nosotros queramos porque estos pertenecen a espacios vectoriales, ¿no? Y ya sabemos que eso significa que hay asociatividad de este tipo, ¿no? En la suma. Y entonces transformamos este vector con, con la simetría, que es la función que queremos ver que es transformación lineal, ¿no? Y, y lo que pasa es esto, ¿no? Nosotros tenemos este vector, ya vimos que se puede descomponer de esta forma, entonces a la simetría la podemos escribir como esta primera parte menos esta segunda parte, ¿no? Que era la definición de simetría que vimos. Y además, usando la asociatividad aquí, podemos tener esta de acá, ¿no? O sea, podemos ponerla de esta forma. Y esto es además la definición de la simetría de este de aquí, o sea, este de acá. Y este de acá es la definición de la simetría de este, ¿no? Entonces, nosotros estamos probando justo la igualdad que nosotros ya probamos que nos ayuda a ver que es una transformación lineal. Y, y por eso, pues las simetrías son transformaciones lineales, ¿no? Ok, ahora también lo mismo es con la definición de un subespacio estable. O sea, aquí solo lo voy a mencionar. La demostración igual véanla en el blog, porque pues es básicamente hacer lo mismo, ¿no? Ya vimos tres ejemplillos de probar que algo es una transformación lineal. Y bueno, pero es importante saber la definición, ¿no? Porque nos dice cosas sobre las transformaciones lineales. Y decimos que un espacio que un subespacio es estable bajo T si nosotros podemos definir esta transformación, si se ven de nuevo va de V a V, eh, y bueno, y nos vamos a tomar a este un subespacio, ¿no? Y vemos que al aplicarle la transformación a todos los elementos del subespacio, eso se queda en el subespacio, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros llamamos un subespacio estable. Y les digo que es importante porque esto nos dice como, pues es una forma de ver como que estos elementos transformados caen aún dentro del mismo subespacio, ¿no? Y aquí hay otro resultado importante que, uy, no lo escribí, pero que está en el blog y pues está bastante bien escrito, también está en el libro, es que el kernel y la imagen son eh, subespacios estables bajo T. Si se recuerdan, eh, pues estamos viendo, o sea, justo el kernel y la imagen son subespacios, ¿no? Bueno, el kernel es subespacio de V. Bueno, sí, como aquí vamos de V a V, entonces cumple con lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y
Y véanlo en el blog. Igual cualquier cosa en lo que tengan duda, pues nos pueden escribir pues podemos hablarlo. Ahora vamos a ver qué pasa con esto de las transformaciones lineales y, y conjuntos de vectores linealmente independientes, ¿no? Aquí también les recomiendo leer un poco de lo que está en el libro y en el blog sobre la motivación de estudiar este caso. Eh, pero bueno, el principal resultado que tenemos para esto, que es igual uno de los resultados principales que tenemos ahí en el blog, es este, ¿no? Y es que si tenemos una transformación lineal y un conjunto de vectores de V grande, entonces pasan estas tres cosas, ¿no? Y la primera es que si T es inyectiva y S es linealmente independiente, entonces los vectores transformados también son linealmente independientes, ¿no? Bueno, más bien el conjunto de los vectores transformados es linealmente independiente. Y si T es suprayectiva y S es generador, entonces el conjunto de los transformados también es generador. Y como una consecuencia de estos dos, tenemos que si T es biyectiva y S es base, entonces T de S es base, ¿no? Y pues vamos a probarlo. Aquí, ¿cómo era esto? Pongo aquí, ¿no? Creo que era esta, déjenme ver. Ah, no, esta es la del teorema. Entonces es esta. A ver, para la demostración vamos a empezar a tomarnos a o sea, supongamos que tenemos esta transformación y este conjunto de vectores. Entonces tomemos, ay, creo que se ve muy feo, ¿verdad? Voy a poner así. Entonces tomamos a una transformación inyectiva y tomamos a ese linealmente independiente y vamos a ver si los transformados también son linealmente independientes, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos recordando que un conjunto de vectores es linealmente independiente si la combinación lineal, la única combinación lineal de los elementos del conjunto igual a cero implica que los elementos, las constantes, los escalares que están multiplicando a los vectores, son iguales a cero, ¿no? Entonces vamos a escribir esta combinación lineal y pues la escribimos de esta forma. Y vemos que además, por ser lineal, la podemos reescribir de esta otra forma. Y aquí vamos a igualarlo a cero, ¿no? Y ahora, recordando eh, o bueno, sí, recordando una de las primeras propiedades que teníamos al inicio del video era que t de 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, eh, podemos reescribir este 0 como la transformación del vector 0. Y ahora por inyectividad es aquí donde usamos esta hipótesis, recordando que la inyectividad la definimos como que si f de a es igual a f de b, implica que a es igual a b. Entonces podemos agarrar esto y decir que es igual a esto, ¿no? Y, y entonces eso significa que, bueno, y como nosotros ya sabíamos de antemano que este conjunto de las V, a ver, aquí lo voy a escribir. No me reconoce. Lo tengo al revés. A ver, y como S es linealmente independiente. Sí lo pongo aquí. O sea, donde S es este conjunto, ¿no? De V1 hasta Vn. Entonces eso significa que los I's son iguales a ceros y eso significa que es este conjunto el que tiene a o sea, el conjunto, uy, estoy bien feo, de los T de VI
que es a lo que llamamos TDS, entonces también es linealmente independiente, ¿no? Y entonces ya probamos esta primera de aquí. Y ahora, vamos a poner aquí de ser 16. Entonces ahora vamos a suponer, aquí le voy a poner 2. 2. Ay, escribo bien feo, amigos. Pero bueno, eh, vamos a suponer entonces que T es su proyectiva y que S es generador. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Que si nos tomamos estos dos vectores, este W en W, ¿no? O sea, recordando que T va de V, ay, perdón, aquí, ay, aquí, que va de esto, está muy difícil. A ver, así, a W, ¿no? Entonces, nos tomamos un elemento en V y uno en W y lo definimos de esta forma. Y entonces, como ese es generador, podemos agarrar, o bueno, más bien podemos garantizar que existe un V en B grandota, tal es que pasa esto, ¿no? O sea que podemos escribirlo como una combinación lineal de los elementos de S, ¿no? Y entonces transformamos eso y pues vemos que la transformación, o sea, aquí nada más escribimos la transformación y aquí usamos la propiedad de que T sea lineal y, y entonces ya podemos, ahí aquí como usamos esta definición que dijimos acá arriba, entonces ponemos a W y esto significa que, o sea, que nosotros para todo W en W grandota lo podemos escribir como una combinación lineal de los T, de los transformados, ¿no? De los vectores estos T de VI, ¿no? Y lo voy a borrar aquí porque como que se ve bien raro que esté ahí arriba. Y, y entonces eso significa que TDS genera W, ¿no? Aquí, entonces, donde usamos, lo que usamos fue uno que, bueno, que fuera lineal y la subproyectividad la usamos en esta parte, ¿no? En que para todo elemento en el codominio existe un elemento en el dominio que la función lo lleva de ese, del elemento del dominio al del contradominio, ¿no? Y ya. Entonces, como les decía, la tercera condición, que es que si T es biyectiva y S es base, entonces T de S es base, es una consecuencia de estos dos, porque que sea biyectiva significa que es inyectiva y subproyectiva, ¿no? Entonces, si es inyectiva y subproyectiva, podemos garantizar que T de S es linealmente independiente y es generador. Y eso es exactamente la definición de base, ¿no? Y por eso, pues ya, esta también ya está demostrada y está igual. Y, a ver, vamos a ver el otro resultado que vamos a poner aquí. Es a este corolario, que, ay, ahora ya no puedo bajar. Ya me quedó el espacio. A ver, voy a hacerlo más grande. ¿Cuánto le pongo? 150. ¿Cómo no? Bueno, perdón. El corolario nos dice esto, ¿no? Que si nosotros tenemos a V y a W de dimensión finita y esta transformación lineal que va de V a W, entonces si T es inyectiva, lo que tenemos es que la dimensión de V es menor que la dimensión de W. Si es subproyectiva,
la desigualdad es al revés, y si es biyectiva, entonces es igual, ¿no? Aquí de nuevo, la tercera es una consecuencia de las dos de arriba, y eh, no voy a poner la demostración, está aquí, se las voy a dejar, ay, que ustedes la revisen. Las ideas están en el blog, lo voy a poner al lector. Y también, sí, las ideas están en el blog o también en el libro, ¿no? En cualquiera de las dos pueden ir a checarlo. Pero la idea básicamente es ver como que l- la, la cardinalidad de los conjuntos de aquí, ¿no? Y qué tiene que ver con que sea inyectiva. Y ya. Ahora, el otro resultado importante es este, que era. Ah, sí, que nosotros queremos o nos gustaría tener otra forma de determinar que una transformación eh, es inyectiva, ¿no? Y, y bueno, esta proposición lo que nos dice es exactamente, o nos da una forma de saber cuándo esto es cierto, ¿no? Y esta tampoco la voy a demostrar. Igual vayan a verla al blog porque ya el video se está haciendo muy largo. Y que sí me gustaría hacer un par de ejemplos al final. Así que vamos a ver este último teorema que es importante. Y este sí lo vamos a demostrar. Y pues ya, vamos a ver ejemplo. Y ya, con eso acabamos el video. Y bueno, el teorema de lo que habla es de que nosotros podemos garantizar la existencia de una transformación única, bueno, la existencia única de una transformación, dado estas igualdades, ¿no? O sea, si nosotros tenemos de antemano cómo se van a ver estos elementos transformados, nosotros podemos garantizar la existencia de la transformación, ¿no? Y bueno, para eso vamos a necesitar eh, ay, no, me equivoqué, perdón. Eh, pues como lo dicen las hipótesis del teorema, necesitamos dos espacios vectoriales, un V y W, tal vez y bueno, vamos a definir la base de V, grandota, como este conjunto, y a los elementos de W los vamos a escribir de esta forma, ¿no? Ahora, como esta es la base, entonces podemos agarrar cualquier elemento de V grandota como esta combinación lineal, ¿no? Y, y nosotros queremos definir una función que cumpla esto, ¿no? O sea, nosotros decimos, vamos a proponer esta función que va de V a W, tal que al transformar, o bueno, más bien al aplicarle la función a V, tenemos esto, ¿no? Y como una consecuencia de esto, o sea, la proponemos como esto, ¿no? Que toma los escalares y los cambia, bueno, los escalares se quedan igual y cambia los Vs como Ws, ¿no? Que son los elementos de este otro espacio. Y como consecuencia de esto, nosotros podemos decir que eh, al transformar los elementos de la base y multiplicarlos por un escalar, tenemos esto, ¿no? Que es multiplicar a los elementos transformados. Y esto es lo que nosotros queremos obtener, ¿no? O sea, nosotros queremos algo de esta forma. Pero si se fijan, o sea, yo aquí propuse una función. Ahora quiero ver que de hecho esa función es una transformación lineal y que es la que quiero, ¿no? Así que pues vamos a ver que sea una transformación lineal. Para esto pues nos vamos a agarrar la combinación que siempre vamos a agarrar cuando queremos ver que algo es lineal, con estos dos elementos de V y escritos de esta forma, ¿no? Lo único que cambia son los coeficientes
Y entonces podemos escribir de esta forma a, a esta suma, la podemos escribir así, usando la asociatividad y distributividad de este espacio vectorial, ¿no? Y al transformarlo, entonces tendemos, usamos la definición de la función, ¿no? Solamente nos agarramos solo cambiamos las V's por W's y de nuevo agarramos y usamos distributividad pero ahora ya del espacio de W, ¿no? Ya no de V. Y, y la podemos escribir de esta forma, la suma, y más importante, de esta otra forma. Si se fijan, esto de aquí, uy, que mal pulso, eh, nos dice, o bueno, nos representa a la transformación de acá, bueno, multiplicada por una C, ¿no? De hecho, aquí podríamos poner una igualdad más y poner C multiplicado por todo esto, ¿no? Y, y eso ya nos representa esta transformación. Lo mismo con este de acá. Así que ya probamos que es lineal porque probamos que esto es igual a esto, ¿no? Y ahora nos falta ver, o sea, entonces ya ahorita ya demostramos que existe una transformación lineal que cumple esto. Ajá. Y ahora nos falta ver que es única. Y para probar la unicidad, pues vamos a tomarnos dos, ¿no? Y vamos a ver, queremos ver que son iguales, ¿no? Como casi siempre cuando queremos probar unicidad. Y pues nos tomamos entonces a T y T', transformaciones lineales de B a W, tales que cumplen esto. Y entonces vamos a ver qué pasa con T menos T, ¿no? Como pues son iguales en BI, entonces al aplicar T menos T, que también es una transformación lineal de B a W, eso sería cero, ¿no? Y entonces si nosotros ahora nos escribimos a V como una combinación del lineal de los elementos de la base y la transformamos, vamos a ver que es igual a cero, ¿no? Y pues por tanto, sería nuestra T, la T evaluada en V es igual a la T' evaluada en V. Este aquí se me fue, la verdad no sé por qué está ahí. No le hagan caso a ese X. Ay, no, no se puede borrar, pero bueno, solo imagínense que no está ahí. Ok, vamos a ver un ejemplo de esto y ya con eso vamos a cortar el video. Ejercicio. Y lo que queremos es determinar la transformación lineal de, vamos a ponerle aquí que va de R3 a R3, que cumple que, a ver, uy, aquí, que T de 1,0,1 es igual a 1,0,0 y también a 0,1,1 es igual a 0,1,0, ¿no? Y así me cabe aquí que T de 0,0,1 es igual a 1,1,1, ¿no? Y bueno, entonces eh, nosotros podemos proponer, o sea, si se fijan, nosotros tenemos exactamente lo que decía el teorema anterior, ¿no? O sea, nosotros vemos cómo se transforman los vectores. Entonces, podemos determinar la transformación lineal que, que hace eso, ¿no? Y todo esto porque es lineal, entonces al final todo
como muchos problemas en transformación en lineal, se va a reducir a resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí nosotros queremos ver eh, que si tenemos un vector pues en este caso, ay, perdón, aquí es R3 también, ¿no? Un vector en R3 que lo podemos escribir de esta forma, V2, V3. Entonces, queremos encontrar, aquí voy a poner, queremos encontrar, hoy, es muy buena esta cosa, encontrar los K1, K2 y K3 que son coeficientes, o sea que pues, pertenecen a R, digamos, tales que bueno, no, perdón, esto no. Tales que V es igual a, o sea, lo que queremos hacer aquí es primero escribir a V como elementos de estos de aquí, ¿no? O sea, como ocupar como base a estos tres vectores para poder eh, dar como una forma general de cómo se transforma estos vectores, ¿no? Entonces, vamos a escribir a V como una combinación lineal aquí, 1, 0, 1, más K2 del 0, 1, 1, ¿no? Más K3 por 1, 1, 1, ¿no? Y... Ay, no, perdón, aquí me equivoqué. Aquí, que es más bien 0, 0, 1. Agarré el de... Agarré este. Y tenía que agarrar este. Entonces ya, lo escribimos así y vamos a ver que, pues bueno, podemos escribir a V de esta forma y entonces tendríamos que T de V es igual a, pues sería K1 por T de 1, 0, 1 más K2 por T de 0, 1, 1 más K3 T 0, 0, 1 y pues eso sería igual a K1 por, ¿cuál nos agarraríamos? Este aquí, ¿no? 1, 0, 0 más K2 por el 0, 1, 0 más K3 por 1, 1, ¿no? Y esto de aquí, que es igual, sería sumar este K1 más K3, ¿no? Sería K1 más K3, coma, quiero poner esto de que es un vectorcito, K2 más K3, esta que se ve muy fea, bueno, ya no. Y coma, solo K3, ¿no? Porque este aquí es 0, 0, K3, y, y ya, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos hacer otra cosa, ¿no? Que es
Ah, ya, ya, claro. Que, perdón, aquí me faltó hacer algo, ¿no? Que esto significa que B es igual a K1, a K1, coma K2, sí, ¿no? Solo olvidé K2, coma K1 más K2 más K3. Y entonces, ¿cómo usamos esto ahora? Y entonces, pues ya, en principio ya tenemos aquí la transformación, ¿no? Pero nos gustaría escribirlo en términos de los Vs, ¿no? Porque aquí es de los Ks. Para eso, o sea, más bien podemos escribir, como aquí lo pusimos, ¿no? B es igual a V1, B2, B3. Entonces, estos V tienen una relación con los Ks, ¿no? Allá ahí ya, en principio, está determinado los valores de Ks. Eh, entonces, podemos escribir a V1, bueno, más bien, sí, perdón, aquí lo voy a borrar. Más bien queremos encontrar K1 es igual a V1, ¿no? K2 es igual a V2, V2 y K3 va a ser igual a esta suma. Que diga, perdón, o sea, V3 es igual a esto, ¿no? Entonces K3 es igual a V3 menos estos dos. Pero estos dos pues ya tienen nombre en términos de V. Entonces vamos a poner a V3 menos V1 menos V2, ¿no? Y entonces podemos reescribir la transformación, o sea, como igual eh, a ver, sería V1, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Sería V1 más V3 menos V1 menos V2, y eso es V3 menos V2, ¿no? Lo mismo acá, sería V3 menos V1, y al final sería solo K3, que es V3 menos V1 menos V2, ¿no? Entonces ya tenemos la forma explícita de la transformación. Es decir, para un V que sea eh, V1, perdón, V2, V3, su transformación está dada por esto. Y si ven, o sea, solo nos bastó tener eh, las, las descripciones que nos daba acá, ¿no? De cómo se transformaban esos elementos. Y ya, por eso es importante este teorema, ¿no? Porque nos permite establecer formas explícitas de una transformación. Y bueno, eso es todo por este video. Eh, ya saben, cualquier duda pueden escribirnos y pues espero que estén muy bien. Estudien mucho.